Hola a todos, soy Sunet, aquí esta noche para nuestro siguiente Hangout de Soul y en este video estaremos hablando de las palabras ulterior potencial. Así que el potencial ulterior también son palabras que en relación a cualquier palabra singular o más, donde vamos a estar caminándote a través de un proceso de entender lo que significa el definir, redefinir y vivir palabras. Así que por este hangout podemos observar las palabras ulterior potencial. Y el contexto que vamos a estar aquí observando es caminándolo desde momentos en tu experiencia diaria o experiencias generales de vida, donde por ejemplo digamos que tú estabas en una conversación y te adentraste en un conflicto, desacuerdo, donde durante y después de ello reflexionaste y una parte de ti dijo, pero no debía haber hecho eso, pude haber lidiado con esto mejor, ¿por qué no simplemente dije las cosas de tal o cual manera? Esos momentos donde algunas veces sabes que podías haber hecho las cosas mejores, que pudiste haber hecho más. Y otro contexto es donde tú eres colocado en una posición o se te ha pedido que estés satisfaciendo un punto particular de responsabilidad, pero que tú nunca has estado expuesto a tal posición o responsabilidad o punto en tu vida antes, es decir, donde tú no necesariamente en ese tiempo o momento tenías las habilidades o los talentos o la experiencia antes de hacerlo y antes de tratar, tú ya te dabas por vencido simplemente porque no podías verte a ti mismo aún satisfaciendo tal posición o responsabilidad. ¿Ok? Así que vamos a observar un ejemplo y también tomado de mi propia experiencia de vida, donde yo encaré exactamente ese punto en el segundo contexto que he discutido, donde a mí se me pidió por un individuo el satisfacer un puesto de responsabilidad en una compañía. Y esencialmente tenía que manejar a las personas, no únicamente manejar a las personas, sino también manejar una parte de esa compañía. Y eso sucedió en mis años 20 tempranos y no tenía ninguna experiencia de manejar personas en el sentido de que yo era muy tímida, muy introvertida, muy temerosa, muy ansiosa. Yo no era alguien que pudiese fácilmente ir hacia las personas y comenzar a hablarles, ya ni siquiera digamos liderarles, dirigirles, darles responsabilidades y tareas y cosas como esas. Y en eso yo nunca había trabajado para una compañía, entonces realmente fui lanzada a un campo completamente nuevo con tal petición. Y mi respuesta inmediata en ese momento fue de no, no puedo hacer eso, es imposible. Es decir, yo nunca he hecho nada como eso antes en mi vida. Y esto fue un momento fascinante porque el individuo entonces me preguntó, ok, si tú no quieres tomar esta posición de trabajo en este momento, en tu vida justo ahora, ¿cómo vas a saber de lo que eres capaz de hacer? Si yo te doy las habilidades, las técnicas, si te entreno, te enseño, te guío, tal vez en cuando te permita cometer errores para que aprendas. Todo lo que tienes que decir es decir sí y permitirte a ti misma caminar ese desarrollo para hacer lo que requieres hacer en ese trabajo. Así que esa pregunta misma que el individuo me hizo me permitió cuestionarme a mí misma en términos de ver en ese momento qué tan cerrada estaba yo para darme esa oportunidad, debido a que yo no en ese momento veía ese potencial dentro de mí. Pero eso también entonces abrió mis ojos a muchos momentos distintos en mi vida, en mi pasado, donde yo ni siquiera sabía que yo podía crearme a mí misma,
que yo podía darme a mí misma ese tiempo, la paciencia, la disciplina, el compromiso, la dedicación a caminar un proceso de alcanzar un potencial dentro de mí mismo. Entonces, aquí es entonces esa definición de potencial ulterior, es acerca de vivir un potencial dentro de ti mismo a su mayor potencial. Como por ejemplo conmigo, y aquí también trayendo ese proceso que estamos caminando con Soul, lo cual es el proceso de definir, redefinir y vivir palabras, donde primero que nada yo caminé un proceso de definir mi relación, de tomar esa responsabilidad o de manejar, por ejemplo, a muchas personas. Y solamente esa idea de eso que inicialmente emergió una extensa cantidad de emociones, miedos, ansiedades y estrés dentro de mí. Y en ese momento, quien yo era justo ahí, era como que todo dentro de mí estaba peleando en contra mía, en lugar de asistirme y apoyarme para más bien sentarme, darme un respiro y decir, ok, pero ¿qué es lo que requiero? ¿Qué es lo que realmente necesito desarrollar dentro de mí misma? ¿Qué requiero mejorar? ¿Qué requiero enseñarme? ¿A qué personas puedo ir para que me guíen, para que me asisten y apoyen a través de este proceso de tomar responsabilidad y manejar personas y manejar una parte de la compañía? Porque es interesante que en ese momento, cuando el individuo me preguntó estar en esa posición y tomar esa responsabilidad, esa no fue la primera cosa que emergió dentro de mí, no. La primera cosa que emergió esencialmente fueron mis limitantes autoimpuestas. Y esto es algo entonces que ustedes pueden tomar con ustedes en cuanto se trata de su potencial. Observemos específicamente a tu potencial de ti mismo. Tú algunas veces vas a descubrir, no solamente descubrir, sino en realidad el proceso de creación viene primero, donde tú tienes que crear un potencial para ti, para descubrir ese potencial dentro de ti y de descubrirlo, vivirlo. Como por ejemplo conmigo, yo no sabía o concebía dentro de mí misma que yo pudiese tomar responsabilidad por muchas personas, manejar tantas personas y manejar toda una parte de compañía. Pero cuando yo comencé ese proceso de creación, mi proceso creativo dentro de ello, lo cual es donde el proceso de redefinir la palabra emerge, y mi proceso de redefinir la palabra responsabilidad y manejar y dirigir y liderar, y que fue ese proceso donde yo tuve que permitirme a mí misma ese espacio, tiempo, paciencia, práctica y para hacer errores, para caerme y levantarme. Y sí, sucedió que esos errores que yo cometí le costaron a la compañía algo de dinero aquí y allá, pero que a través de aprender de esos errores fue que yo en realidad encontré a la vez mejor maneras de manejar o correr esa parte de la compañía, mejor maneras de dirigir a las personas, lo cual me asistió y apoyó también a mí y a la compañía más adelante. Entonces, aún en ese proceso y camino, que yo encaré muchas otras cosas dentro de mí misma, cerca de mí, que yo no hubiese hecho si yo no hubiese tomado ese primer paso en ese momento de decidir, de, ok, estoy siendo lanzada a un campo nuevo aquí, no lo he hecho antes. Entonces, voy a sentarme conmigo misma y preguntarme, ¿qué requiero? ¿A quién requiero? ¿Cómo requiero prepararme? Y entonces vino el proceso de vivir, ¿sabes? De tomar esa responsabilidad de manejar personas, dirigir una compañía. Y el proceso vivo fue de reto debido a que no es como que yo en el inicio tomara una decisión, por ejemplo, de ahora decido tomar responsabilidad y manejar a todas las personas y dirigir la compañía. Eso simplemente va a suceder de rápido. No, no, no. Es un proceso. Es decir, yo tuve que
con conciencia propia dentro de mí misma. Cuando sea que yo estuviese hablando con las personas y yo me sintiera temerosa, ansiosa, nerviosa, tenía que respirar, desacelerarme y simplemente recordarme a mí misma que, ok, chica, esta es la primera vez, vas a estar posiblemente cayéndote, cometiendo errores aquí y allá, pero ponte a ti misma allá afuera, toma ese primer paso. Y entonces, entre más y más, comencé a comunicarme con las personas, e interactuar con ellas y tomar más y más responsabilidad. Más fácil se convirtió y de repente sí, me llevó todo un año esto eventualmente llegar a un punto donde yo podía ver de vuelta y decir, oh, wow, ya no estoy ansiosa o temerosa o tímida en cuando se trata de las personas o de tomar responsabilidad o de dirigir cosas, se tornó algo mucho más natural. Y eso entonces me expandió en el resto de mi vida, donde en general yo comencé a ponerme a mí misma más allá afuera, comencé a hablar a las personas más, llegar a conocerles, estar más relajada, más cómoda conmigo misma. Y entonces, yendo de vuelta a ese punto de vivir, es que hasta después de ese año, en el cual se tornó más natural, cómodo, el fácil tomar responsabilidad, dirigir la compañía, manejar personas, aún así habían momentos donde, aún en mi proceso actualmente, hay algunas veces donde ese grado de responsabilidad, un punto de manejar personas, de dirigir finanzas en una compañía o negocio, que crea una bola de nieve, donde es nuevamente como que estás en una posición de encarar algo que nunca has encarado antes y que justo ahora mi respuesta primaria es, ok, ¿qué es lo que requiero? ¿Qué habilidades o talentos son los que no tengo que requiero desarrollar? ¿Qué conocimiento, información o estudios requiero para asistirme y apoyarme a mí misma? ¿Qué personas requiero contactar? Entonces ya no es un punto de decir, no, no puedo hacer esto. Es ahora un punto de cómo puedo hacerlo y cómo puedo asistirme y apoyarme a hacer esto. Así que dentro de este ejemplo es esencialmente ese regalo, el regalo de qué significa crear, vivir y descubrir un potencial dentro de ti mismo al mayor potencial. Porque aquí, nuevamente, primero que nada, a través de este proceso, yo descubrí ese potencial dentro de mí, lo cual era tomar responsabilidad, manejar personas y dirigir la compañía. Pero ahora, la siguiente fase dentro de eso fue hacerlo a mi mejor potencial, lo cual significa que mi enfoque después, a través de los años, comenzó a cambiar hacia cómo puedo fortalecer mi habilidad de manejar a personas, cómo puedo fortalecerme a mí misma a tomar más y más responsabilidades, cómo puedo mejorar mi relación con finanzas directamente, con dinero, con compañías completas y cosas así. Así que esta es entonces la definición del ulterior. Ulterior potencial entonces es ese momento donde tú alcanzas dentro de tu proceso de creación de ti mismo y de desarrollo propio, donde tú has inicialmente comenzado a caminar un proceso, un camino de identificar un potencial que te gustaría crear, descubrir y vivir. Y una vez que comienzas a adentrarte en el ritmo de vivirlo, comienzas a mejorarte, fortalecer ese potencial hacia su mayor potencial. Y lo que es fascinante fue que yo alcancé un punto de ese ulterior potencial en términos de dirigir cosas, manejar cosas, tomar responsabilidad, pero que aún así, aún nuestro potencial ulterior puede ser mejorado, puede ser fortalecido y puede tornarse aún más, ¿ok? Entonces, aquí también, por un momento, voy a estar colocando las preguntas abiertas para que, por lo mientras, si alguien tiene preguntas dentro de lo que hemos hablado hasta ahora, pueden ir adelante y hacer preguntas. Pero por lo mientras, también en el inicio, cuando compartí las palabras potencial ulterior, yo digamos que vi
una hoja en blanco cuando alguien hablaba esas palabras potencial ulterior para mí, como que no sé lo que significa y no había una referencia, no había una memoria, conocimiento, información que emergiera en relación a esas palabras, pero lo que sí emergió dentro de mí interesantemente, y esto es algo que la mayoría de nosotros hacemos y que posiblemente te relaciones a esto, es que observamos a la palabra potencial ulterior y luego pensamos que es como una cosa, ese único potencial, ese único algo que es hacer y convertirte como individuo, cuando en realidad ese potencial ulterior en realidad son potenciales, es un plural, son muchos potenciales que tú puedes ser y convertirte en y vivir hacia lo mayor de ti mismo en tu vida. Y dentro de eso también, como he explicado, lo que también emergió dentro de mí inicialmente fue observando al leer el diccionario de la palabra potencial ulterior es que va a suceder muy rápido y donde diríamos que en mis años 20 yo fui colocada en esa posición de responsabilidad y que hubo muchos momentos donde yo quería darme por vencida, especialmente cuando cometí errores dentro y durante ese tiempo, pero nuevamente cuando vino mi proceso de redefinir y vivir palabras de la palabra error y al inicialmente cometer errores, yo era muy dura conmigo misma. Y esto fue debido a que en esos años tempranos de mi vida eran los primeros años en los cuales era introducida al sistema con muchas personas distintas y dinero y mucha responsabilidad dentro de eso. Y que yo no tenía, digamos, las habilidades en cuanto a cometer errores en la vida, es decir, donde tú cometes errores y afecta a distintas personas si observamos desde la perspectiva de compañía, negocio, donde afecta el dinero, a la compañía, a las personas. Entonces fue un camino duro y fue definitivamente un punto dificultoso, pero al mismo tiempo excepcionalmente agradecida por ello, porque también yo también diría que esto me asistió y apoyó de una manera en la cual yo tendía a ser dura conmigo misma. Y por ser dura conmigo misma es en el sentido de que es tanto un don como una maldición. Porque si tú eres muy duro en ti mismo, algunas veces te lleva tiempo levantarte de esto. Pero nuevamente te asiste y apoya el empujarte a ti mismo para intentar más duro. Entonces, cuando yo comencé a darme cuenta en ese proceso de vivir mi potencial, de tomar responsabilidad, manejar personas, dirigir una compañía o negocio, que yo estaba cometiendo tantos errores y que estaba reaccionando a ellos. Ahí entonces nuevamente caminé el proceso de, como he mencionado, definir, redefinir y vivir la palabra error. Así que yo definí error, lo cual significa que primero trabajé a través de mi proceso de perdón, de escritura, de liberar cualquier idea, percepción, creencia, emoción que tuviese en relación a la palabra error. Eso también es algo interesante en que cuando cometo un error de las palabras emergen en mi cabeza como has cometido un error y simplemente ver las palabras en mi propia mente yo casi me caería y destazaría y me enredaría en mí misma y no querer ser vista por el mundo. Pero al caminar este proceso y redefinir mi relación con los errores, lo cual fue que ese error es simplemente ese momento que no tomé, que no dirigí, que no me levanté efectivamente. La siguiente vez que emerja esto voy a aprender de mi experiencia pasada, de mi error pasado y hacerlo de nuevo. Entonces, siempre cuando sea que yo cometo un error, lo veo como, ok, tomo ese respiro, exhalo, doy paso atrás y digo, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer mejor la siguiente vez? ¿Cómo puedo cambiar la siguiente vez? Y luego en realidad hago las cosas mejor la siguiente vez y cambio la siguiente vez. Eso también fue todo un proceso en sí mismo, el caminarlo, aplicarlo, donde algunas veces cometería errores y me prepararía a mí misma para hacer las cosas mejor, pero cometí errores hasta peores, entonces me llevaba de vuelto sobre mis pies muy rápidamente, donde veía que, ok, cuando yo cometo un error y quiero aprender de ello, tengo que en realidad cambiar la siguiente vez. Así que en mi camino a través de la palabra error,
yo viví mi cambio en cuanto se trató de errores hacia mi potencial ulterior. Y nuevamente, un proceso de cambio no es fácil. Es de gran reto, es difícil, es duro y como lo hemos mencionado también en el proceso de vivir mi potencial, de tomar responsabilidad a su mayor potencial, hubo muchas ocasiones, muchos momentos donde yo quería darme por vencida, donde se sentía como que este cambio no estaba sucediendo lo suficientemente rápido y que algunas veces era tan tímida, tan ansiosa, tan nerviosa, tan introvertida. Pero realmente tú sabes que fue en esos momentos donde yo me permití a mí misma cambiar y que esos fueron los más significativos. ¿A qué me refiero por momentos? Como por ejemplo, hubieron momentos donde yo tuve que hacer presentaciones y que eran enfrente de tal vez 50 y algo personas y nuevamente yo nunca había hecho nada de eso en mi vida antes, así que por primera vez que yo hice esto estaba sudorosa y teniendo una respiración apresurada y estaba tartamudeando y entonces hasta después de eso algunas personas vinieron y me preguntaron, estoy seguro de que en realidad tengo que estar en esa posición, en ese trabajo, pero nuevamente será mi primera vez haciéndolo. Entonces, aún así tuve que levantarme por mí misma y decir, mira, esta fue mi primera vez, pero estoy aprendiendo bastante y estoy dispuesta a aprender. Entonces, estén atentos a la siguiente vez. Y entonces, entre más y más realicé presentaciones, más reflexioné sobre las previas y las palabras que yo podía hablar por mí misma, declaraciones de perdón a uno mismo, de respiración, prepararme más efectivamente, comenzar a construir mi confianza en mí misma, mi capacidad de levantarme y comunicarme con muchas personas. Entonces, ahí tú estás yendo a través de tus subidas y bajadas en el proceso de vivir un potencial hacia su mayor capacidad. Pero ese es tu momento definitivo, donde eso es aquello que tú debes recordar que es de gran importancia en este proceso del ulterior potencial. Es que cuando sea que yo tuviese esas caídas, cuando tuviese esos momentos de querer darme por vencida, de querer destazarme, simplemente huir, tirar la toalla, ir de vuelta a mi zona de confort. Esa es otra cosa interesante como referencia que utilizas. Siempre tienes nuestra zona de confort. Por ejemplo, yo seré introvertida, ansiosa, tímida, nerviosa, donde siempre querría estar en el fondo, no ser notada, no ser vista, quedarme conmigo misma, hacer las cosas únicamente alrededor, pero no estar en el centro de nada y estar ahí en mi zona de confort y que eso hubiese sido donde yo me hubiese quedado por el resto de mi vida. Y eso también es un tanto espeluznante pensarlo, que si yo no me permitía a mí misma tomar ese paso de crearme a mí misma y de en ese proceso creativo de descubrir un potencial dentro de mí y luego vivirlo, tantas puertas en mi vida que no se hubieran abierto. Y esto es entonces algo que puedes observar por ti mismo también en tu vida personal, en tus experiencias de día a día, en relación a las relaciones con personas, tu entorno de trabajo, las decisiones que tomas, de tu futuro y cosas como esas. Observa a dónde estás en una zona de confort, en el sentido de, por ejemplo, conmigo, donde algunas veces quieres quedarte en el fondo de las cosas, no ser notado, no ser visto, no estar al frente, o donde algunas veces tú hasta te verías a ti mismo en una posición distinta o en un trabajo distinto o yendo por cierta experiencia, pero que hay tantas cosas dentro de tus pensamientos, tus emociones y tu personalidad que están casi diciéndote, no, no puedes hacer eso, nunca lo has hecho, no deberías, no estás preparado, no tienes las habilidades, no tienes el talento. Es decir, todos esos tipos de pensamientos y experiencias emocionales en realidad están viniendo de tu zona de confort dentro de ti mismo. Así que rompe a través de esa zona de confort y eso es de gran reto, a veces es de miedo y fue para mí también bastante y me conllevó tiempo romper a través de mi zona de confort, pero nuevamente lo valió completamente.
Y también lo que me asistió y apoyó a través de mi camino en esto fue nuevamente en esos momentos donde quería darme por vencida, huir o entrar en crisis o ir a mi zona de confort, donde yo me mantenía en mi proceso de mí misma, recordándote, hey, vamos chica, has llegado hasta aquí, ya has tomado esa decisión, ya has tomado ese primer paso, así que más bien tomas el siguiente paso y camina este proceso. Y entonces ese punto, ese recordatorio, dije para mí misma, ok, vamos, nunca has estado en esa situación antes, nunca lo has hecho contigo misma antes, tienes el apoyo y asistencia de las personas, tienes las habilidades, talentos que puedes desarrollar y que puedes estudiar más, puedes hacer más lecturas, encontrar más información. Entonces, eso siempre me trajo de vuelta a mi decisión, mi elección. Y esto también en sí mismo es algo que es bastante interesante, donde algunas veces tomamos una decisión, donde nos damos por vencido en nuestras propias decisiones rápidamente porque no sentimos que tenemos la capacidad de hacerlo o que no tenemos la experiencia de vernos a nosotros mismos haciéndolo. Pero nuevamente lo que tuve que yo hacer es que casi tomar esa decisión para mí misma a diario, de nuevo, cada día que yo me adentraba en dudas, en mis miedos, inseguridades, nuevamente me recordaba a mí misma, no, voy a caminar este proceso, voy a crear este potencial de tomar responsabilidad dentro de mí misma. Y entonces iría de vuelta a ver el detalle de mi plan y ver, ok, ¿de qué temo? ¿De que estoy nerviosa? ¿De que estoy ansiosa? Y si era, por ejemplo, acerca de hablar con personas o hacer una presentación o dirigir la compañía, me preguntaba a mí misma, ok, ¿qué es lo que requieres? ¿Cómo requieres prepararte? ¿A quién le pides ayuda? Entonces, fue interesante como los primeros meses, como que la zona de confort de mí quería acercarse y tomar su lugar y limitarme y reprimirme. Es como que esta parte de mí que estaba ocupada desarrollándose hacia ese potencial tenía que levantarse y levantarse y levantarse una y otra vez hasta que mi potencial se convirtió en algo natural dentro de mí y que mi zona de confort estaba ya en mi memoria. Ahora estoy en el proceso donde estoy viviendo ese potencial dentro de mí misma a su mayor potencial y dentro de ese proceso que he caminado puedo asistir a apoyar a muchos otros más quienes pueden ser capaces de relacionarse a estas experiencias iguales o similares. Entonces, aquí la definición entonces de potencial ulterior es identificar esos potenciales dentro de ti mismo que tú puedas vivir al ulterior. Es decir, debo decir que se torna un punto de valor, de valentía, el ser capaces de identificar, crear, descubrir y vivir estos potenciales dentro de ustedes, porque es un proceso, pero nuevamente, como le he dicho, lo vale. Entonces, nunca deberían, como podemos decirlo, poner un marco de tiempo en eso. Es decir, en mi vida me tomó un año, por ejemplo, y he encontrado a personas que son mucho más tímidas, introvertidas y ansiosos y temerosos que yo y han logrado hacerlo en el trascender su zona de confort en un par de meses. Entonces, aquello que siempre se trata es ser honesto contigo mismo y con el proceso que caminas, tomarlo día a día. Entonces, lo que yo quisiera que todos se tomaran con ustedes de este hangout es identificar los potenciales, identificar aquello que te gustaría crear dentro de ti. Y puedes observar a preguntarte a ti mismo las preguntas en lugar de decir, oh, no puedo hacer eso, o no puedo verme a mí mismo haciendo eso, o no tengo las habilidades, o los talentos, o capacidades, o las personas a quien pedirles ayuda. Tomas ese respiro, das ese paso atrás y dices, ¿sabes qué? No, voy a crear este potencial dentro de mí mismo y voy a estar no únicamente creando ese potencial, sino que voy desde ahí vivir mi mayor potencial. ¿Ok? Y eso es a lo que me refiero por la esencia de la creación de uno mismo, de la vida como tal. Está existente en las palabras ulterior potencial. Y el mayor don y regalo dentro de eso es que tú estás creándolo tú mismo, para ti mismo, contigo mismo, con conciencia propia. ¿Ok? Y dentro de eso también, tomar ejemplos de lo que yo he caminado en el inicio de este video, donde he expresado que
Algunas veces tienes una conversación en un momento con alguien y que algunas veces esto tú lo ves de vuelta y deseas que hubiese sido mejor o hubieses dicho otras cosas de manera distinta para ti, para la otra persona, pero que esos momentos, ese tipo de reflexiones que tú tienes hacia atrás, donde te adentras en remordimiento, cuando tengas esos momentos, son como semillas de potenciales para ti mismo que puedes vivir a tu mayor potencial. Es decir, yo he aprendido aún en lo más pequeño, en tales instancias, y voy de vuelta a la memoria, observo a dónde cometí el error, dónde pasé por alto ese momento y aprender de ello para retomarlo la siguiente vez, donde yo desarrollé potenciales dentro de mí para comunicarme mejor, lidiarme a mí misma mejor, manejarme mejor, expresarme mejor, dirigir mis emociones y mis pensamientos mucho más efectivamente, porque por la mayor parte del tiempo me di cuenta de que yo diría cosas, hacía cosas cuando mis emociones me controlaban. Y eso también es una cuestión interesante, ¿no es así? Que nuestras emociones y pensamientos están actuando para limitarnos y reprimir lo mejor de nosotros, lo mayor de nosotros. Y eso es únicamente observando en esos momentos. Eso también es algo que puedes comenzar a practicar y vivir potenciales dentro de ti mismo hacia su mayor capacidad. Observa, aprender de tales momentos tanto como sea posible y prepárate a ti mismo para la siguiente vez hablar mejor, comunicarte mejor, manejar mejor el momento y a ti mismo de la manera en la cual tú sabes que puedes hacerlo. Eso también es algo muy interesante con el potencial, donde puedes ir de vuelta a ver ese punto de vivir mis potenciales en esos momentos. Es que sí, es hasta cierto grado que yo he creado ese potencial dentro de mí, pero al mismo tiempo yo no hubiese sido capaz de crear ese potencial porque ya existía dentro de mí de una u otra manera, porque ve aquí, yo fui afortunada de tener a ese individuo en mi vida que vio ese potencial dentro de mí, que lo vieron a profundidad dentro de mí, pero nuevamente ellos tenían la habilidad y la capacidad de ver aquellos potenciales ocultos. El problema con la mayoría de nosotros en nuestras vidas es que tendremos que ser muy suertudos de conocer tales personas en nuestras vidas por la mayor parte del tiempo. Tenemos que encontrar nuestro propio potencial, tenemos que descubrirlos, tenemos que crearlos. Como por ejemplo, si ese individuo no se hubiese dado cuenta de ese potencial y empujadome, apoyadome para crear y desarrollar ese potencial dentro de mí misma, yo no me hubiese dado cuenta de ello. Y nuevamente únicamente lo vieron. Obviamente sí, bastante de eso fue dependiente de mí en el sentido de que yo era aquella que tenía que caminar ese proceso para crear esto dentro de mí, desarrollarlo, vivirlo. Ese individuo no podía hacerlo por mí, ni siquiera un poquito. Pero solamente esa semilla de ellos ver ese potencial dentro de mí, de ya creó una diferencia enorme. Entonces, tú tienes que ser ese individuo para ti mismo. Tenemos que ser ese individuo para nosotros mismos, donde comenzamos a ver, identificar, crear, descubrir y vivir nuestro propio potencial. Y esos potenciales que tú puedes ver a través de tener esa tendencia de la zona de confort, donde tus pensamientos, emociones y experiencias dentro de ti mismo se adentran en la dirección de no puedo hacer esto, es imposible, no me veo a mí misma haciendo esto. Y en tercera parte también esos momentos sutiles, aparentemente insignificantes, donde tú reflexionas sobre momentos del pasado y dices, pude haberlo hecho mejor, debía haber sido mejor, yo veo que si lo hubiese hecho de tal o cual manera, esto pudo haber sido mejor para mí y para ellos. Esos también son momentos de referencia cruzada que puedes utilizar como, ajá, hay potenciales dentro de mí que puedo desarrollar. Ok, entonces así esto concluye la discusión principal, el contenido y contexto del proceso de definir, de redefinir y vivir las palabras potencial ulterior. Y hemos también observado a las palabras individuales, potencial y ulterior, y cómo es que cada uno de ustedes puede prácticamente observar e identificar sus potenciales y vivirlos hacia su mayor potencial. Entonces, no limiten las palabras potencial ulterior en cuanto a pensar que es solo una cosa. No, pueden ser muchos potenciales que puedes vivir a tu mayor potencial. Y entonces tenemos cierto tiempo para preguntas y veo que hay una pregunta aquí. Y dice,
puedo ver que existe en el peor escenario posible, donde mi más grande miedo existe, el potencial a aprender lo mayor de mí mismo. ¿Puedes relacionarte a esto? Bueno, lo que yo he encontrado, y aquí me refiero a que hemos estado caminando algunas comunicaciones y discusiones en relación a las palabras el peor escenario posible y los miedos que algunas veces experimentamos con esto, y puedes también estar a la espera de materiales de video prontos a ser liberados en relación a las palabras el peor escenario posible dentro de eso. Y me refiero en cuanto a miedo, aquí estás observando a que si algunas veces si tú escribes tu peor escenario posible, como por ejemplo si lo tomamos dentro de mi proceso y camino a través de aprender qué significa vivir las palabras, tomar responsabilidad y descubrir y vivir mi potencial dentro de eso. Y que algunas veces camino dentro de una habitación teniendo que hacer una presentación y ese peor escenario posible emerge en mí, como de no ser capaz de hablar, yo perder ese lugar o no traer la información, no comunicarla efectivamente y que todas esas personas no me entiendan como tendrían que hacerlo y que esto va a afectar el negocio de una u otra manera y que si afecta el negocio pierde dinero y entonces va a ser mi culpa y voy a estar siendo relegada y es como, ese es el peor escenario posible con mi imaginación, es que pueden salirse de control. Entonces, lo que yo hice entonces fue que escribí mi peor escenario posible y caminé a través del miedo dentro de eso. Me refiero a que es quitar esa emoción de miedo a través del perdón a uno mismo para que yo pueda observar ese miedo de una manera mucho más práctica. Y era decir, si esto fuese a suceder, ¿cómo yo lo lidiaría? ¿Quién sería yo en ello? Entonces ahí vi a todas las consecuencias y devenires que emergieron de mi peor escenario posible, como, ok, si ellos no entienden en lo absoluto de lo que yo estaba hablando, si pierdo mi lugar, si toda la presentación se torna en un desastre, entonces voy de vuelta a cada uno o de vuelta a la habitación y les pido que me den otra oportunidad, otro chance. Y entonces ahí iría a través de cada consecuencia y devenir y me levantaría ahí y me preguntaría cuál sería la mejor manera de dirigir o lidiar o manejar esta consecuencia o este problema si fuese a suceder. Así que sí, desde cierta perspectiva, si tú caminas a través y caminas y trabajas a través de tu peor escenario posible y tu miedo en ello, en escritura, efectivamente, tú puedes entonces a través de eso descubrir bastante acerca de ti mismo, porque cuando yo estaba observando soluciones a las consecuencias de los problemas que emergían dentro de ese peor escenario posible, que era miedo, yo me sorprendí de las soluciones con las cuales yo emergía y que veía a mí misma siendo capaz de crear tales soluciones, levantándome en esas soluciones. Entonces, esa es una muy buena fuente o recurso para descubrir los potenciales dentro de ti mismo. Ok, entonces esto para todos concluye el video del ulterior potencial que hemos utilizado muy a menudo dentro de los videos y promociones de Soul. Entonces esperamos que todos puedan tomar estas palabras con ustedes y comenzar a definir, redefinir y vivir tu mayor potencial para descubrir, darte cuenta de vivir lo mejor de ti, en lo cual tú puedes ser y te puedes convertir en esta vida y que realmente es a través de tú tomar esa decisión de tener la paciencia, dedicación, compromiso y disciplina de hacerlo. ¿Ok? Muchas gracias a todos.